Muy buenas, empezamos con la previa de Fernando Estevez. Como siempre, antes de cualquier pregunta, nombre y medio. Empezamos con... Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Carlos Ganga de la cadena COPE. Hola, ¿Cómo ha ido Carlos. la semana de entrenamientos? ¿Cmo ves al equipo para el partido de mañana? Bien, bien. Creo que llegamos con el partido bien preparados, sabiendo el contexto al que vamos y al rival que nos enfrentamos. Y bueno, ¿cómo ha ido la semana? Después del viaje de vuelta, los viajes que siempre son largos y te obligan a estar un par de días fuera de tu rutina habitual, durmiendo fuera de lo que suele ser tu hogar, pues hace que llegue un poquito más cansado. Pero yo creo que después de lavar ese primer día de entreno, la gente ha entrenado bien y en una semana muy corta y muy condensada, porque otra vez iniciamos otro desplazamiento hoy después de la sesión de entreno, pues yo creo que hemos recuperado y recobrado esa fuerza y sobre todo al final, viendo la versión que ofreció el otro día el equipo, hemos tratado de sintetizar, de reforzar lo positivo y de, bueno, creo que tal y como hemos hecho con anterioridad, preparar bien el partido, llegar con la idea clara y tratar de ser el equipo lo más competitivo posible para acumular mérito y traernos a algún punto de un campo tan complejo como es el de Eibar. Bueno, míster Ángel Sánchez, para Afición Deportiva, ¿cuáles son esas claves para poder puntuar en Ipurúa? Me hubiese gustado que me hiciera esta pregunta 6 semanas atrás, cuando en la jornada 27 tan solo habíamos perdido, si mal no recuerdo, 3-4 partidos fuera de casa y éramos el tercer o cuarto equipo mejor a domicilio a tan solo 3 del primero. Ahora parece que hemos perdido en la última salida y somos otro equipo diferente. Ser lo que hemos sido hasta el momento. Mostrar esa identidad dentro y fuera. Lo anormal es que en la jornada 27 estuviéramos el tercer o cuarto, o fuéramos el tercer o cuarto mejor equipo a domicilio, y lo normal es que a esta altura de la competición sume un número de puntos considerable fuera. Es verdad que quizá lo que hemos dejado de sumar fuera lo hemos sumado en casa y eso equilibra un poco la balanza. Pero si algo definía a este equipo, creo que este año y el año pasado, es la competitividad, la regularidad, tanto en comportamientos como en resultados. Creo que el domingo pasado estuvo muy cerca de poder sumar. El desacierto y el acierto de su portero nos privó de sumar en un campo tan complejo como el Sardinero, en el que 2 semanas atrás, antes, el Tenerife había recibido 4 goles en media hora. Digo esto por la complejidad del rival al que nos enfrentamos, y esta semana pues vamos a otro contexto complicado, donde ellos son buenos y donde tenemos que ofrecer una muy buena versión para poder sumar. Creo que lo hemos demostrado. El ejemplo más claro el domingo pasado, compitiendo a un gran nivel en el Sardinero y, bueno, como vuelvo a repetir, somos los mismos ahora, igual de altos, guapos y apuestos que cuando en la jornada 27 éramos el tercer o cuarto mejor equipo a domicilio. Así que seguir haciendo lo mismo, insistir y con los matices que implica cada partido, a seguir siendo el Club Deportivo Eldense. Hola Fernando, Pablo López para el Diario Información. Yo en primer lugar te quería preguntar por las bajas que tenéis para ese partido. Dovue no sé si estará disponible, me imagino que no. Y también preguntarte, ¿sabes la respuesta, ¿no? ¿A qué te decantó por elegir a Guille antes que a Ian? Gracias. A ver, en primer lugar, bajas seguras. Timor cumple ciclo, 5 tarjetas. Baja segura Miguel Lambridge, y Marc no llega porque todavía no ha pisado campo. Luego tenemos un jugador tocado, veremos después de la última sesión de entreno cómo finalizan la semana. Me resulta curioso, me pregunté por la decisión de la portería, cuando no me preguntáis o cuestionáis la decisión del lateral derecho, la decisión del delantero, la decisión del mediocentro. Decisiones van dentro del cargo y se toman. Paro Guille, porque también hay que recordar, el que estaba ocupando la portería estaba con la selección española, no estaba ni castigado ni sancionado, sino que le había llamado a la selección española, que se está jugando la clasificación para el europeo. Y punto. Tampoco creo que haya de más trascendencia. Como he dicho, tenemos 3 buenos porteros. El nivel en la portería está muy equilibrado. Hubiera tomado la decisión que hubiera tomado, hubiera acertado. Y a continuar. ¿Qué tal? Carles Figuerola, de la televisión autonómica Punt. Quería preguntar un poco la situación, ¿no?, de este partido. El Eibar viene de perder, está ahí en zona de playoff, y el Eldense dio muy buena imagen contra el Racing, pero creo que no empatasteis, perdona, en Oviedo, ¿no? Es el último partido que puntuasteis fuera de casa, ¿no? Va a ser un partido muy difícil por las aspiraciones también del Eibar y que es un campo, aunque ahí empató el Albacete y han empatado equipos de la parte baja.
Sí, también, si mal no recuerdo, ganó recientemente el Español y ganó el Burgos recientemente. Pero bueno, un rival muy competitivo. Yo creo que también el rival al que nos enfrentamos es un rival muy regular. Creo que es mejor o tiene mejor en número casi a domicilio que en casa, pero en casa tiene unos registros importantes. Creo que suma más de 30 puntos y vamos a un campo y a un contexto que es complicado. Al final jugamos con un rival que en los últimos 25 años de historia creo que han sido 6 las temporadas o 5 que han estado en Segunda B, con 2 ascensos, que ha estado 7 años en Primera División y que el resto de temporadas está en Segunda División. Es decir, es un club asentado en el LFP y que si nos retrotraemos a los últimos años se ha quedado, me atrevería a decir, a segundo de un ascenso directo a Primera División. Es el rival que nos enfrentamos, un rival que está diseñado para estar en otra categoría, con jugadores de un gran nivel, pero creo que nosotros también hemos mostrado que fuera somos muy competitivos. A pesar del resultado, me remito al último partido y me remito a la trayectoria a domicilio, donde creo que hemos sido capaces de sumar, si mal no recuerdo, cerca del 65-70% de los partidos que hemos competido fuera de nuestro estadio. Buenos días, Diego Gómez para vinalopo.com. Quería ver qué se espera del partido de Eibar, más que nada porque cuenta con importantes bajas como la de Berrocal, Tejero y Stoikov, que salió lesionado de la semana pasada. ¿Cómo lo afrontáis? No lo sé, lo de Stoikov, viendo el partido, parece que más una sobrecarga y un cambio más por precaución que por lesión, es mi sensación. Es cierto que tienen 2 bajas, pero 2 bajas que han sustituido de manera efectiva, eficaz y eficiente cuando han tenido esas carencias. Es decir, al final entendemos que la posición de lateral derecho la ocupará Corpa, como lo ha hecho en las 4 o 5 últimas semanas, previa al partido de Valladolid, rindiendo a un gran nivel. Y entendemos que la posición de central pues, la ocupará Venancio, que fue el cambio, o Sergio, que ha sido la otra alternativa en esa posición. Creo que es un equipo muy reconocible, con un 11 muy tipo, con una idea muy clara y que bueno, le ha dado un giro de tuerca quizás a cómo competía en la primera vuelta y yo creo que ahora eso lo hace un equipo más dinámico, un poco más imprevisible, más vertical y sobre todo con una calidad en últimos metros determinante. En definitiva, un buen rival, porque yo creo que el entrenador ha sabido ajustarse y sacar una versión óptima de ese equipo y bueno, los resultados hablan por sí mismos. Bueno, míster, a mí me gustaría preguntarte, porque estamos ya encaminando el último tramo de la competición, quedan únicamente 10 jornadas y parece que los 10... Únicamente. Bueno, no, quiero decir que... Un cuarto de competición. Para sí. mí un mundo. Sí, bueno, para nosotros también, yo creo. Y bueno, lo que te decía, que al final estamos en esas últimas 10 jornadas de la competición y parece que los 4 equipos que con más fuelle están llegando a la lucha por el ascenso directo son quizá Leganés, Elche, Eibar y Español. También preguntarte por cómo crees que puede afectar esa presión de ver que el resto no están fallando prácticamente con el paso de los minutos, también teniendo en cuenta que el Deportivo es un equipo que está demostrando que en los 20-30 últimos minutos fuera de casa se crece bastante y es capaz de generar. Es que esa pregunta es para el entrenador del equipo contrario, porque yo bastante tengo con lo mío como para especular sobre hipotéticas posibilidades de ascenso o no ascenso. Sería una temeridad por mi parte hablar de eso, sobre todo porque además yo no conozco la realidad interna no solamente del equipo con el que nos enfrentamos, sino de los equipos que antes has comentado. Quedan 10 partidos, son 900 minutos, son 30 puntos en juego. La competición es muy larga. Acordado el año pasado, terminamos la jornada 38 y todavía tuvimos que competir 4 más y eso fue una eternidad. Y afortunadamente estamos acostumbrados a que esto se alargue y a competir también en competiciones de 42 semanas. Y aquí lo importante es dosificar, mantener la regularidad, no perder la cabeza, saber lo que somos, saber las cosas que hacemos bien, reforzar las cosas que hacemos bien y seguir en el proceso. Porque al final lo que sí hemos demostrado en estas 2 temporadas que llevamos aquí es que si en esa regularidad de comportamiento somos un equipo competitivo. Y de eso se trata, acercarnos a esa versión para seguir siendo competitivos. La presión la tenemos todos. Nosotros por tratar de escalar y que no nos cacen los de atrás, ellos por tratar de escalar y terminar en esos puestos de ascenso directo o de playoff, porque prácticamente los 10 primeros equipos están condensados en 3 puntos y aquí la perspectiva cambia
de una semana para otra, pero tiene que cambiar fuera. Dentro nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, serenidad en la incertidumbre, que es una de las virtudes que hacen diferenciales a los equipos, y sobre todo al final esa pasión, ese carácter y ese compromiso que creo que el equipo viene mostrando. Mostrando eso, yo estoy convencido que nos va a dar y que vayamos donde vayamos vamos a ser competitivos. Fernando, ¿qué te falta para volver a jugar de inicio con dos delanteros con más continuidad? ¿Ha sido porque los delanteros han tenido problemas físicos en los últimos meses o porque te está convenciendo más la fórmula Bernal? No, nos adaptamos, evidentemente. Uno de los motivos, no el principal, ha sido que hemos tenido algún delantero tocado. Recordamos que salió Edi Salcedo en el mercado de invierno y Florín estaba lesionado, tan solo contábamos con 2 puntas en la plantilla. Y bueno, Ale en esa posición había jugado conmigo en Marbella, lo había hecho bastante bien y decidimos dar la oportunidad y creo que compitió bien. También es verdad que con Ale ganamos un poco en elaboración, pero perdemos un poco en contundencia de área. Yo creo que vamos recuperando a Florín, está ya prácticamente al 90% de su capacidad. Juanto también, después de arrastrar molestia muscular en el aductor, está también a un 90-95% de su capacidad, y Modauda pues cada vez mejor y eso nos permite poder tenerlo más minutos. También el hecho de haber recuperado a Mario después de un mes parado, pues hace que contemos con esos efectivos arriba que antes no teníamos. Entonces, veremos. Se trata un poco de qué quieres. Si quieres conservar o quieres ser más contundente en área, porque lo que es cierto es que con 2 puntas, sobre todo con un punta que interprete bien los espacios intermedios, los hechos dicen que somos un equipo mucho más agresivo y que llegamos muchas más veces a área y sobre todo somos más contundentes en área. Ale tiene otras virtudes, evidentemente Ale no tiene la virtud del gol, pero sí tiene la virtud de interpretar bien los espacios y de romper los espacios que le decimos que tiene que romper. Bueno, forma parte del plan de partido y en función de lo que queramos, ya sabemos que tenemos otra realidad, otra alternativa ahí que es la de Ale y podemos utilizarla. Si miráis mi trayectoria como entrenador, a mí siempre me ha gustado jugar con un 10. Es decir, por retraerme un poco atrás y hacer un poco de memoria, en Marbella jugaba con un 10, pero que era un atacador de área, como era Chusevia o el propio Añón. En Burgos teníamos un 10, pero que era un atacador de área, como era Chevy. En Badajoz teníamos un 10, pero que era atacador de área, como era Dani Aquino en su momento Alex Corredera, cuando decidimos utilizarlo en esa posición. Y bueno, aquí se configura la plantilla con 2 delanteros porque quizás no encontrábamos ese 10 agresivo. Sí es cierto que yo sabía de esa capacidad de Alex, que no siendo ese perfil de 10, creo que nos da otras cosas que tienen que ver con el juego y con la presión. Dicho eso, tenemos alternativa en el juego y lo positivo es que al recuperar los delanteros podemos utilizar una de las 2 opciones. Fernando, ayer Younes en rueda de prensa dijo que se encontraba mejor en cuanto a físico y sensaciones que cuando se lesionó y que también le gustaba jugar más en la posición de mediocentro defensivo que entre centrales. ¿Con la baja de Timor puede ser una alternativa, aunque sé la respuesta? No, la respuesta te la voy a dar, voy a irme atrás. Muchas veces cuando firma un jugador tienes que conocer las características del jugador. ¿Por qué Poloni juega de lateral derecho en el partido en que Miguel Lambrí sale sancionado? Pues porque cuando tú ves el jugador el año pasado y decides firmar al jugador, aunque lo firmas como lateral izquierdo, ¿vale? Yo después de verme 15 partidos de él, o de ver los 1.700 minutos que tuvo en el Casapía, más de esos 1.700 minutos, más de la mitad, los estuvo jugando de lateral derecho. Por eso sé que Poloni puede funcionar en el lado derecho. Younes es un 8 reconvertido a 6. Y es central este año circunstancialmente porque no teníamos centrales. Os recuerdo que hicimos una pretemporada con tan solo 2 centrales y tuvimos que readaptar a jugadores para dar un poco de variabilidad y también para trabajar otra estructura. Y utilizamos a Younes ahí en esa posición. Pero Younes, o la mejor versión de Younes, cuando se pelean por el equipos como Almería, Granada, etcétera, es jugando de 8 en el Murcia. Así que Younes es un 8. Entonces, muchas veces etiquetamos a los jugadores en función de la posición que lo hemos utilizado, pero nos olvidamos un poco de la trayectoria de la que viene. Te pongo el ejemplo de Alex, te pongo el ejemplo de Polonio, te pongo el ejemplo de Younes. Es decir, no cataloguéis a Younes de 6, cuando Younes, yo creo que su mejor funcionalidad como futbolista siempre lo ofreció como 8. Aunque el año pasado funcionó muy bien como 6, pero eso sí, 2 categorías por debajo. Lo bueno que está disponible, lo bueno que es un chico que quiere, lo bueno que es un chico ambicioso, lo bueno que es un chico que creo que tiene una proyección brutal, que se va a adaptar muy rápido, ya lo demostró cuando lo hizo a la categoría, y que es una alternativa en varias posiciones, no solamente en la posición de 6. Muy bien, terminamos. Gracias. Gracias.